El Papa Francisco acaba de nombrar una mujer como jefa de la oficina de la Pontificia Comisión para América Latina. Un delicado cargo, una alta responsabilidad, y se trata de Emilce Cuda. ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Qué es y en qué consiste esta Comisión Pontificia? ¿Cómo enfrentar los grandes desafíos de la Iglesia en la religión? Todo, Emilce Cuda, aquí, en Sacro y Profano. Emilce Cuda fue designada por el Papa Francisco como jefa de oficina de la Comisión Pontificia para América Latina, el 25 de julio del 2021. La Comisión Pontificia para América Latina es un organismo de la Curia Romana creado en 1958, que tiene como función primordial la de ser un puente entre las iglesias particulares de América Latina y el Vaticano. Emilce Cuda es la primera mujer en ocupar uno de los cargos de mayor envergadura en la estructura de la Santa Sede. Nació en Buenos Aires el 26 de diciembre de 1965. Es una teóloga argentina especializada en moral social católica y tiene una larga trayectoria como académica universitaria. Emilce Cuda es doctora en teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires. Cursó la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Es profesora investigadora en el área de teología política en la Universidad de Buenos Aires. Es profesora invitada de Boston College University, Northwestern University y DePaul University. Es miembro del equipo profesional consultor del CELAM para el área de política y trabajo y del equipo de especialistas internacionales del programa de la Organización Internacional del Trabajo, cuyo tema es el futuro del trabajo. Bienvenidos a Sacro y Profano, buenas noches. Nos encontramos con la doctora Emilce Cuda, teóloga argentina, recién nombrada jefa de la oficina de la Comisión Pontificia para América Latina. Vamos a conversar sobre grandes temas, grandes desafíos para América Latina a propósito de la pasada Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe que se realizó del 20 al 28 de noviembre en la sede del Episcopado Mexicano en el Lago de Guadalupe, en Cuautitlán, en el Estado de México. Emil, bienvenida, muchas gracias. Una mujer en el Vaticano y además no solamente una mujer, ¿cómo te trata la vida en Vía de la Conciliación, el número 1? ¿No? Mira, lo más difícil para una mujer de llegar al Vaticano es llegar con tacos por los San Pietrini. Tacos que high heels. Tacones. Tacones de mujer en un empedrado con el que no es fácil caminar. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver este comentario con una mujer? Es mucho en la presencia de una mujer el ruido de los tacos, ¿no? Ajá. ¿Por qué una mujer ahí? Bueno, creo primero porque estoy muy agradecida al Papa Francisco por su confianza como persona, no como mujer, como persona, de la gran responsabilidad que me dio. Pero la mujer, ¿qué puede aportar? La sensibilidad. El Papa Francisco en Querida Amazonia dice que lo que hay que desarrollar es la sensibilidad estética. Y la mujer tenemos más libertad para esas cosas. Podemos expresar sentimientos, no nos avergüenza. Podemos tocar. El Papa habla amor de ternura, el amor que toca. Y las mujeres podemos tocar, podemos acariciar, podemos hacer una sonrisa. Y a veces los hombres en ciertos lugares están mucho más firmes, más limitados. Y cuando dices ciertos lugares es en el Vaticano, son por toda la tradición que existe, hay toda una tradición de masculinidad sagrada que existe allá. Que se rompe con la presencia de una mujer. Claro. Por eso empecé por los tacos, el caminar y ese ruido, y la ropa. ¿No? ¿Cómo vestirme? ¿Cómo entro en ese mundo? ¿No? La imagen no es poca cosa. ¿Y cómo vas? Es un lenguaje. ¿Y cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Tipo sastre? ¿Tipo ejecutivo? Bueno, te voy a contar algo que le va a interesar mucho a la audiencia. El día que hice mi juramento, que es un juramento, una profesión de fe en la tumba de San Pedro, junto al cardenal Wallet, pensé mucho cómo vestirme. Y dije, me voy a vestir como una mujer. Me voy a vestir como una mujer latinoamericana, no necesariamente argentina. Y en una colaboración que hice al Ecuador con el presidente Correa, me habían regalado una capa de alpaca bebé, blanca, hermosa, con un bordado indígena. Pensé mucho qué ponerme y me puse con mucho honor
esa capa, ese atuendo de una mujer latina. Y he recibido un montón de críticas donde me decían que me había vestido como el cardenal. ¿Qué cosa? Y fue una gran acusación, ¿no? Al cardenal sobre todo. ¿Cómo permitió que una mujer jure en el altar, además vestida con un alba? Bueno, esos son los detallitos que va a haber que empezar a pulir. Ay, Emil, no es fácil. Sé que no es fácil, pero tienes un rol de ir rompiendo ciertos moldes. Eres una pionera en cierto sentido porque es un alto cargo. Para entender un poco qué es la Comisión Pontificia para América Latina, ¿cuál es su misión? ¿A dónde estás? La Comisión Pontificia nace justamente para abrir un canal de comunicación entre la Curia Romana y América Latina, las iglesias latinoamericanas, sobre todo en el Consejo Episcopal Latinoamericano, lo que conocemos como el CELAM. En su momento lo que define es estudiar, analizar los problemas de fe y de religión en América Latina. Luego Pablo VI agrega algo más, y es estudiar y analizar y colaborar con los problemas urgentes de América Latina. Eso marca un rumbo. Bueno, yo propuse colaborar en esta comunicación entre la Curia Romana y América Latina. Creo que hay que contar en Europa, sobre todo en el Vaticano, ciertas particularidades de América Latina. Por ejemplo, el tema de los migrantes. No es la misma situación del migrante en Europa, donde están preocupados qué hacer con el migrante, cómo contenerlo, en una región como es la nuestra, América Latina y el Caribe, donde el migrante es una población que permanentemente gira entre nuestros países en busca de trabajo. No es un migrante que está escapando de una situación política, es la forma económica de sobrevivir. Eso hay que contarlo. Y bueno, creo que la mujer es importante en ese papel porque, por lo que dije antes, quizás contando este detalle, la ropa, pero la sensibilidad, el poder percibir esos detalles, el poder comunicar un continente donde el lenguaje en el que se expresa es el lenguaje estético, no solo el lenguaje de la palabra, que cuenta en Europa algo de Latinoamérica desde una visión europea, y para escuchar y saber qué pasa en Latinoamérica hay que escuchar su arte, hay que ver su imagen. Bueno, esa va a ser mi función. Muy bien, vamos a una pausa. Estamos conversando con Emil Secuda, la nueva jefa de oficina de la Comisión Pontificia para América Latina en Roma, y usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos en Sacro y Profano, estamos conversando sobre el tema de una mujer que llega a un alto cargo en el Vaticano. Y esto realmente es muy importante. Esta Comisión Pontificia para América Latina que nos has planteado es un enlace sobre grandes temas entre la región, entre el CELAM y el Vaticano. Una primera cuestión que me gustaría plantear, Emil, es cómo ustedes o cómo el Vaticano está percibiendo esta caída en algunos países, esta precipitación fuerte de los católicos, de la feligresía en nuestra región. No sé exactamente cómo lo están percibiendo otras oficinas del Vaticano, por lo menos yo desde la CAL, y no solamente desde la CAL, sino por mi trabajo como académica de tantos años en la región. Nosotros estamos convencidos, cuando digo nosotros, me incluyo en todos aquellos que apoyamos al Papa Francisco, que todo esto está relacionado con la crisis social que hay en el continente. El Papa Francisco, en su última encíclica, Fratelli Tutti, a todos les gusta hacer mención al capítulo 5, donde habla de la mejor política. Sin embargo, en el capítulo 1 habla de sombras. Y esto me recuerda a la alegoría de la caverna de Platón, donde la gente está mirando un mundo de sombras proyectado en una pared sin ver la realidad. La falta de trabajo hace que la gente se desconecte y están viviendo una realidad virtual. Están viviendo una realidad virtual donde hay sus propios rituales, donde están sus propios rituales, donde se está ocupando un espacio de la religión
encuentran que en ese lugar hay una contención. Este es uno de los motivos. Pero la falta de trabajo no solamente encierra a la gente de los lugares de debate público, sino también del espacio religioso, porque las parroquias, por ejemplo, son los lugares donde la gente se encuentra, empieza a hablar no solo de su espiritualidad, también de los problemas sociales que tiene. Y ese espacio desapareció el espacio público. Y con eso no solamente se lleva la vida de la política, sino se lleva la religión en el sentido católico, porque la religión como culto continúa. Sí, claro. Y también una crisis de institucionalidad que se da en muchos países y polarización, como el caso mexicano, en términos políticos, es decir, una dificultad de diálogo. Pero hay una hipótesis que es el tema del ascenso de los evangélicos, de una competencia, digamos, muy fuerte que tiene el catolicismo y la Iglesia en América Latina, y es no solamente el ascenso, digamos, en términos de presencia religiosa, sino también en algunos países riesgos de pentecostalizar la política. ¿Cómo ves esto? El problema de la crisis de representatividad tiene que ver con esta estructura política que viene de Europa a Latinoamérica en un contexto de desarrollo industrial diferente, hace que históricamente esta estructura de partidos fracase y aparezcan distintas formas de política que acá se llaman movimientos, pero que permitía la política. Dada el salto tecnológico en el que estamos, tenemos un desempleo estructural en el mundo del 62%. Eso hace que la gente se encierre, no se conecte, no vea esperanzas, y cuando la política desaparece, hay un caos. Y el caos lo ordena la religión, hasta que vuelva a restablecerse la política. Ese caos genera esperanza en la gente. Y ese es el terreno que hoy está en disputa. Yo creo que tenemos que reconocer que estamos entrando peligrosamente en un periodo post-secular, donde las religiones de culto y no las religiones que se estructuran en función de la prédica por la justicia, como es el cristianismo, están disputando ese terreno. Y la esperanza está siendo manipulada, igual que los íconos religiosos, igual. Ahora, Emilce Cuda, el tema de la pérdida de autoridad moral institucional que muchas iglesias en América Latina están padeciendo, están siendo conmocionadas por diferentes factores, cuestiones políticas, algunas iglesias con obispos más conservadores o en otros lugares como Chile, la crisis y los grandes escándalos de la pederastia clerical que hizo que, digamos, se contrajera el número de católicos en aquel país. ¿Cómo ustedes, y tú en concreto, están pensando en recuperar esta autoridad moral, evangélica, profética de la Iglesia? Sin duda es muy triste lo que pasa, es una vergüenza, hay muchas denuncias, el Papa ha tomado muchas medidas contra esto, pero también, según mi modo de ver, creo que hay que desinstalar la prédica católica solo en torno de la moral sexual. Es decir, desinstalar el catolicismo de esa prédica va a permitir que todas estas cosas aparezcan a la luz y que sean juzgadas, deben ser juzgadas por los tribunales civiles, tienen que salir a la luz. El problema es que también tenemos que desinstalar a la gente de que todo lo cristiano tiene que ver solo con lo moral. El Papa Francisco está hablando de la social, está hablando de la justicia social, del trabajo. ¿Y cómo lo critican? Lo critican con Amoris Laetitia, con el problema. Entonces, hay todo un manejo del lenguaje que gira en torno de la moralidad, que termina siendo también una pantalla con la que se pretende ocultar estas cosas y al mismo tiempo no hacer brillar la legitimidad que sí tiene el catolicismo en América Latina, porque hoy el continente latinoamericano, las ollas populares, la barrera que se está haciendo contra los narcos, que se vienen a llevar a nuestros hijos de 15, 16, 17 años, eso lo está haciendo el catolicismo de base, lo está haciendo las madres, pero no se habla de eso, ¿no? Entonces, creo que hay mucho para hacer y por supuesto que lo otro es totalmente condenable, totalmente. Emilce Cuda, el tema de la Iglesia encabezada por Francisco, que insiste en hacer cambios
en hacer reformas, en tener un nuevo espíritu hacia la Iglesia. Y en la reunión esta de la Asamblea Eclesial me llamó la atención en donde habla de una nueva generación. Es decir, ¿qué se requiere con todos los aspectos? Caída de los católicos, problemas estructurales, escándalos, ¿no? Una situación, un entorno complejo el que estamos viviendo. ¿Qué requiere la Iglesia? ¿Y qué está planteando el Papa Francisco? Hay que dejarle lugar a los jóvenes. Un ejemplo, la gente mayor tiene ciertas categorías para interpretar la realidad que fueron construidas en los años 70, por ejemplo, ¿no? El miedo en América Latina al comunismo. Entonces, cualquier persona que hoy se dedica a los problemas sociales está haciendo política y es un comunista. Pero si uno se dedica a la moral familiar o a la moral sexual, es el perfecto católico. Mientras que con ese discurso se están ocultando temas de moral sexual, ¿verdad? Esas categorías que estamos utilizando hoy no ayudan. A veces es difícil desinstalarlas en gente que ya fue educada de esa manera. Pero si vamos a la gente joven, esas categorías ya no las conocen. Esa frescura permite que puedan leer otras cosas en la realidad, que puedan hablar sin miedo de la política, que puedan hablar sin miedo de una nueva moral familiar, no construida en Europa. Nosotros tenemos familias que viven 7 personas en un cuarto de 2 metros por 2 metros, que es el tamaño de un baño de una casa de clase media. ¿Hay una moral sexual familiar para eso? Entonces, los jóvenes tienen un nuevo vocabulario y una nueva realidad. Los grandes sectores de clase media que teníamos en el siglo XX, hoy ya no lo tenemos. Entonces, la forma de ponerlo nuevo es tomar conciencia de qué realidad estamos hablando. Pero a los jóvenes no participan. No participan, se cerraron los paneles sin jóvenes. Muy bien, pues vamos a un corte, vamos a una pausa. Les recuerdo que estamos conversando con Emil Secúda, la nueva jefa de oficina de la Comisión Pontificia para América Latina, que es un espacio muy importante. Tenemos el privilegio de tenerla acá con nosotros y yo le recuerdo a usted que estamos en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando con Emil Secúda, ella es la nueva jefa de la oficina de la Comisión Pontificia para América Latina, un cargo, te sacaste, como decimos en México, el tigre de la rifa, pero es muy importante que haya, sobre todo, mujeres que empiecen a dar otro tono, otra tonalidad, como nos dijiste al principio. Emil, los grandes temas, desempleo, que ya has mencionado, marginación, temas de grupos originarios, afroamericanos, mujeres, es decir, injusticia social, es una gama muy grande, ¿no? ¿Y cuál percibes que puede ser la aportación de esta Comisión Pontificia frente a estos grandes temas que tienes? Estamos hablando de geopolítica, son temas muy profundos ahí. Mira, Bernardo, te va a sorprender cómo la historia se da vuelta. En el siglo XX había que forzar a la Iglesia a hablar de temas sociales, de comprometerse con los pobres, con los trabajadores, con los migrantes. Hoy tenemos que volver a poner el ojo en la religión, porque eso que llaman nueva teología en América Latina, teología de la prosperidad, en realidad es una ideología de la prosperidad. Y esto es algo que aparece con el Juan Pablo II. Él dice, el liberalismo es la ideología del capitalismo. Hoy en día este liberalismo aparece enmascarado bajo una forma religiosa, a la que llaman teología de la prosperidad. Pero en realidad es un culto al ídolo, es una ideología. La gente no está en una situación de explotación como estaba en el siglo XX. La gente está en una situación de descarte sin posibilidad de entrar en estas condiciones en el segmento de trabajo
como empleo con protección social. No la hay. Entonces, esta necesidad, esta amenaza de muerte, hace que la gente empiece a poner su esperanza en ídolos. A mí me enseñó mi maestro, Juan Carlos Escanone, que el mal aparece bajo la especie de bien. Porque si viniese como mal lo rechazaríamos. El mal viene oculto bajo la especie de bien. El mal viene oculto bajo la imagen de Dios. Hoy están entrando en nuestras familias, han tomado nuestros íconos religiosos. Nuestros íconos religiosos, que son el símbolo de la esperanza de este continente que cree, están siendo manipulados para un ídolo que se esconde detrás de una forma religiosa. Entonces, todos aquellos que nos ocupamos de los problemas sociales en el siglo XX, curiosamente hoy, ocuparnos de los problemas sociales es poner el ojo en cómo se está manejando e instrumentalizando la religión en un mundo caótico donde la política ha dejado de operar. Totalmente, es decir, no solamente es un debate sobre los grandes problemas, sino es un debate o una disputa por el reconocimiento de Dios, el discurso de Dios, la teología. Eso me parece muy interesante. Ahora bien, después de los días que pasaste en la Asamblea Eclesial para América Latina y el Caribe, ¿con qué te quedas y sobre todo qué te gustaría apoyar, qué te gustaría, digamos, simbrar frente a las cosas que han ustedes discutido en esta asamblea? Si bien fue una asamblea eclesial, es decir, un diálogo dentro de la iglesia, dadas las características que tiene este continente, un continente donde la conciencia está constituida a partir de la fe, no de la clase. La gran amenaza que tenemos, y lo plantó el Papa el tema, en conjunto con la ONU, es la crisis ecológica socioambiental. Y ese tiene que ser el tema, y ese tiene que ser el eje. Salió en la asamblea, costó que saliera, porque al principio era un debate interno sobre el clericalismo, sobre luchas de poder dentro de la misma iglesia. Pero también salió el tema ecológico y en lo que a mí compete dentro de la Pontificia Comisión para América Latina, donde no estoy sola, sino que me acompaña un compatriota tuyo, Rodrigo Guerra, y hablando juntos, bueno, yo asumí el rol de ocuparme del diálogo norte-sur. El diálogo entre Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica. Primero por la gran cantidad de latinos que hay en Estados Unidos. Y no solamente por la movilidad entre los migrantes, sino por las empresas. Las empresas de energía, alimento y transporte son claves para el cambio ecológico. Esas empresas son o regionales o filiales de empresas norteamericanas. Entonces, me parece que tomar en serio el problema ecológico, en serio, es abrir un diálogo norte-sur, no solamente en favor de los trabajadores, sino en ver de qué manera se pueden llegar a acuerdos fraternales, acuerdos sociales, para empezar de a poco a bajar este tipo de amenaza que tenemos a la vida en el planeta. Pues muy bien, yo te agradezco mucho tu presencia acá y por supuesto te deseo el mayor de los éxitos. Estás picando piedra, estás abriendo camino, es algo novedoso y cuenta con todo el apoyo desde México, por lo menos de Sacro y Profano y seguramente muchos otros seguidores que tienes aquí en este país. Pues no me queda más que expresar que se notan nuevos aires en Roma. ¡Qué bueno! Nuestros mejores augurios para el desempeño de una extraordinaria mujer como Emil Secúda. Vamos a dar seguimiento de todo su trabajo y por supuesto lo vamos a apoyar. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.